comenzamos por Israel en Voz, este programa que cada semana nos acerca a Israel Winnicki aquí a Radio Sefarad. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, aquí en este espacio, como decimos, por Israel en Voz, que hoy dedicas a la memoria de las víctimas de la Shoah, a pocos días en que emitimos este programa de que se cumpla el 27 de enero, ese día en que se conmemora oficialmente a la memoria. Sí, es el día instituido por las Naciones Unidas para conmemorar el Holocausto. Que entre paréntesis quiero hacer una acotación. Es también el día en que empezó por Israel. Muy bien, pues un aniversario que destacamos también aquí en Radio Sefarad. Así es. Bueno, vamos a comenzar. Este 27 de enero se cumple un nuevo aniversario de la liberación de Auschwitz. Ese enorme cementerio que se llevó 3 millones de vidas, entre ellas las de 1,5 millones de judíos y 500 000 de gitanos en sus cámaras de gas. Actualmente hay muchos que intentan minimizar, si no negar lo ocurrido. Intentan minimizar ese infierno en la tierra. Proclaman que hubo otros genocidios, otras masacres, que no es matemáticamente posible que se exterminara a tanta gente. Inclusive hay quienes niegan la masacre utilizando una premisa falsa. Matemáticamente es imposible que en un solo lugar, en el lapso de 4 años, se gaseara y cremara a 6 millones de judíos, negando con esto la existencia de Treblinka, Belzec, Majdanek, Sobibor, Chelmno, las fuerzas comunes de los Einsatzgruppen, regadas por todo el territorio de la Unión Soviética, desde el Báltico hasta el Mar Negro, eso sin contar los campos de trabajo, los guetos y las ejecuciones sumarias. Pero también es difícil explicar Auschwitz sin antes saber cómo surgió este infierno. En 1933, los nazis toman el poder. Al principio se mostraban cautelosos con respecto a los judíos. Un boicot, algunas arengas públicas, todavía temían al mundo, pero el mundo se mantuvo en silencio. Después vinieron las leyes de protección de la raza, las famosas leyes de Nuremberg, que de un plumazo privaron de sus derechos y de su ciudadanía a los judíos, y el silencio del mundo fue atronador. En 1938 comienza el programa de eutanasia, el famoso programa T4, que fue un verdadero ensayo de lo que vendría. Asesinaban a aquellos enfermos mentales, retrasados, lisiados, todos aquellos que ellos consideraban bocas inútiles. Hubo protestas en Alemania, pero el mundo se hizo el desentendido y llegó la noche de los cristales rotos. Solo los judíos del mundo manifestaron. Y la odisea del San Luis, con su carga de refugiados, nadie se preocupó por ellos, al igual que durante la conferencia de Vián, reunida para tratar el tema de los refugiados judíos. Comenzó la guerra y comenzaron las matanzas de judíos, polacos y gitanos, pero eran artesanales y desorganizadas. Y entonces se produjo la conferencia de Wannsee. Fue una reunión de un grupo de representantes civiles, policiales y militares del gobierno de la Alemania nazi para tratar la solución final de la cuestión judía. Los acuerdos tomados fueron los que condujeron al Holocausto. La conferencia se llevó a cabo el 20 de enero de 1942 en la villa Gross-Wannsee, número 20, situada junto al lago del mismo nombre, en el distrito de Wannsee, al suroeste de Berlín. Esta conferencia selló la suerte de 11 millones de judíos europeos, de los cuales, al final de la guerra, habían sido exterminados más de 6 millones. Tenían una planilla con la cantidad de judíos por país, desde Irlanda hasta la Unión Soviética y toda África del Norte. Y surgieron los campos de la muerte. Todo en ellos era artesanal. Por ejemplo, el campo de Treblinka, con sus 10 cámaras con capacidad para 200 personas cada una, asesinaba con monóxido de carbono proveniente del motor de un vehículo cuyo caño de escape estaba conectado a las cañerías que introducían el gas.
Muchas veces el motor no funcionaba como era debido y las víctimas sufrían hasta que llegaba la muerte. Aparte sabían que iban a morir y se producían intentos de rebelión. Finalmente hubo una rebelión en el campo y los prisioneros lo destruyeron en parte, siendo el resto destruido por orden de Himmler. Auschwitz era la perfección alemana en todo su esplendor. Desde la selección en el andén, derecha a la vida, izquierda a la muerte, hasta el engaño de la ducha, desde las 6 cámaras con capacidad para 2.000 personas cada una, hasta el gas ciclón B, que mataba limpiamente en 15 minutos. Y también estaba el campo de trabajo, donde a los prisioneros se les extraía hasta la última gota de energía trabajando como esclavos para grandes empresas como la Krupp y la Thyssen. Los Krupp fueron juzgados después de la guerra en Nuremberg, se los condenó, se les confiscaron sus propiedades y a los 2 años se los indultó, se les devolvieron las propiedades y se los indemnizó. Y no podemos olvidarnos del barracón número 10, donde pseudocientíficos encabezados por Mengele realizaban atroces experimentos con seres humanos como conejillos. Eso era Auschwitz. Cuando su comandante Rudolf Höss declaró como testigo en los juicios a los jerarcas nazis, el psicólogo americano, el capitán Gilbert, quien se encargaba de la salud mental de los acusados, y posteriormente escribió un libro que se llama Diario de Nuremberg, le preguntó en una entrevista privada acerca de sus sentimientos cuando enviaba la muerte a tanta gente inocente, le dijo: ¿y el aspecto humano? Höss fríamente respondió: eso no cuenta. Y el 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo. En él quedaban con vida 7.000 fantasmas, y estos fantasmas salieron del campo. Pero como una vez dijo un sobreviviente: yo salí del campo, pero el campo no salió de mí. Y todo esto me llevó a una reflexión, un artículo que he escrito hace un tiempo, que se llama El mal absoluto. Pues te escuchamos, Israel, para compartirlo con los oyentes de Radio Sefarad. Generalmente, cuando se habla de los criminales de guerra nazis, se piensa en seres brutales salidos quizás de los últimos círculos del infierno, energúmenos armados de látigos y pistolas sedientos de sangre. Y si estudiamos la biografía de muchos de ellos, se ve que surgieron de las clases más bajas e incultas de la sociedad. Pero esta norma se hace trizas cuando se descubre que los peores de estos criminales eran, por el contrario, hombres instruidos, de buena familia, con títulos universitarios, que cometían sus crímenes fríamente, sin mostrar ninguna reacción, sin utilizar la brutalidad innecesaria. Kurt Franz, subcomandante de Treblinka, donde hubo 800.000 muertos, es descrito por los sobrevivientes como un hombre bestial y sádico, lo mismo que Gustav Wagner del campo de Sobibor, o como Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald. Eran brutales sin ningún tipo de instrucción, y por ello se ensañaban con aquellos que podían estar en un nivel más alto intelectualmente. Perdón. Y de pronto nos topamos con Joseph Mengele, médico, antropólogo, doctorado en filosofía, cuya familia sigue siendo propietaria de una fábrica de maquinaria agrícola en la ciudad bávara de Günzburg. Este hombre era el que en Auschwitz se paraba con su uniforme impecable, sosteniendo en su mano enguantada una cadenita de acero, silbando algún vals vienés en la rampa a la que llegaban los trenes de ganado llenos de futuras víctimas de las cámaras de gas. Y con la cadenita señalaba ante cada infeliz hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la muerte en las cámaras o hacia la vida en el campo. Este hombre era el que realizaba horribles experimentos con conejillos humanos, tratando de descubrir si era posible reproducir el nacimiento múltiple en forma artificial. Para ello, asesinó a varias parejas de gemelos. Y de pronto nos topamos con Paul Blobel, arquitecto, un arquitecto brillante, responsable, entre otras cosas, de la matanza de Babi Yar, 33.700 muertos en 2 días. Y de pronto nos encontramos con Hans Frank,
brillante abogado y un eximio pianista, a quien se conoció como el verdugo de Polonia. Y así podría continuar con la lista, pero creo que con estos nombres basta. He preguntado a psiquiatras y psicólogos cómo es que personas de alto nivel social e instruidas podían cometer estos crímenes de una forma tan fría. La respuesta que me dieron es la siguiente. Mientras que el criminal surgido de las capas más bajas de la sociedad da rienda suelta a su resentimiento por haber sido sometido a otros, cuando ocupa una posición de poder y tiene bajo su puño a gente indefensa, el criminal surgido de las capas más altas de la sociedad, al que es instruido, actúa con frialdad, con esa frialdad que da el saberse en una posición de poder más allá del bien y del mal. Una posición de poder no solo conquistada, sino también heredada, lo que se podría definir como el mal absoluto. Bueno, con estas palabras, en este día tan especial, nos despedimos aquí por Israel en Voz, no sin antes recomendar la página web a los oyentes para que puedan celebrar también junto a Israel Winnicki y Dori Lustón este espacio. La página es www.porisrael.org. Gracias como siempre Israel Winnicki y hasta la próxima edición. Hasta la próxima, si Dios quiere.